Hola, buenas, qué gusto saludarlos. Soy el pastor Gilberto en este miércoles de altar familiar. Así que preparémonos, como la palabra lo dice, estamos en altar familiar, llámenlos a todos para que estén en familia y vamos a dar inicio al estudio de este miércoles. Y la palabra la encontramos en Filipenses capítulo 1 del 12 al 14 y el tema de este miércoles es alegría en tiempos difíciles. Dice la palabra del Señor así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reabundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y el verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. 4 hombres salieron de la ciudad de Roma, era alrededor del año 62 después de Cristo. Estos hombres están en camino hacia la provincia de Asia, que estaba localizada en lo que hoy se conoce como Asia Menor. Estos hombres llevaban consigo 4 de las composiciones más sublimes de la fe cristiana. Roma no comprendió el significado de las escrituras de un prisionero desconocido. Estos 4 hombres eran, primero, Epafrodito, era de Filipos y llevaba la carta a los filipenses, Filipenses 4:18. Segundo, Tíquico, de Éfeso, y llevaba la carta a los efesios, Efesios 6:21. Tercero, Epafras, era de Colosas y llevaba la epístola a los colosenses, ver Colosenses 4:12. Y por último, Onésimo llevaba la epístola de Filemón, ver Filemón, el verso 10. Este Onésimo había sido un esclavo de Filemón y Pablo le manda no una carta a la iglesia, sino era una carta personal a Filemón, donde él está recomendando a Onésimo. Ahora, hermanos, verse inmovilizado produce agobio. Hay una sensación de impotencia que a veces conduce a la depresión y hasta el suicidio. Es lo que siente una persona cuando está presa en una cárcel. Al escribir Pablo esta epístola, está preso, tiene la casa por cárcel. Eso lo encontramos en Hechos 28:16. Pero se siente libre por la relación que tiene con Jesucristo. Estando en cadenas, Pablo sabe que nada ni nadie puede destruirlo. Pablo dice: ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Será una cárcel? ¿Será una tribulación? Dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nada me podrá apartar, dice el apóstol Pablo, del amor de mi Cristo. Ahora, si aprendemos lo que significa esto, de para mí el vivir es Cristo, también estaríamos libres en cualquier tiempo y en cualquier lugar, aunque incomprendidos muchas veces por la familia, acosados por gente insolente, traicionados o ignorados por nuestros propios amigos. La promesa bíblica la tenemos. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no se fatigarán. Veamos cómo este aparente fracaso de Pablo se convierte en tiempos de alegría. Número 1, el evangelio avanza a pesar de todos los obstáculos. Verso 12, dice el verso 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reabundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo no está preocupado por su empresa, por sus negocios, no se queja porque está en una situación difícil.
está feliz porque está predicando el evangelio. Y esto es lo maravilloso del apóstol Pablo. Por eso esta epístola se llama la epístola del gozo, de la alegría. Él siempre, aunque está prisionero, él habla de gozo y alegría, de regocijarse. Él está feliz porque está predicando el evangelio. Es fácil estar feliz predicándole a multitudes, pero qué difícil es estar predicando en una cárcel, donde al único que le predicaba era a un soldado. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto dice el apóstol, me gozo y me gozaré aún. Filipenses 1:18. Pablo está diciendo, no importa lo que está pasando, yo estaré siempre gozoso. No importa con quiénes están predicando y por qué lo predican, yo estaré siempre gozoso. Número 2, porque él estaba predicando a lo más selecto de la guardia romana. Le estaba predicando a la guardia pretoriana. El verso 13, vea lo que dice. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Era un cuerpo, los pretorianos eran un cuerpo militar que servía de escolta casi nada a los emperadores. Es como decir que hoy a usted lo detengan, lo lleven a una cárcel o le pongan la casa por cárcel y llamen a los de la OIJ para que los estén custodiando. Pablo tenía el privilegio de que la guardia que lo estaba custodiando era la mejor de ese tiempo, era la escolta de los emperadores. Pablo estaba ahí encadenado a cada uno de ellos. Era un cuerpo militar de la élite en ese tiempo, la escolta que tenía el apóstol Pablo. Y estos militares, ¿sabe qué? Sabían que no había hecho nada malo Pablo. Y por eso Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, en todo el ejército de pretoriano, todos estaban sabidos de que Pablo estaba ahí siendo inocente. Sin embargo, Pablo no cesaba de predicar el evangelio. Les predicaba, escuchen esto, les predicaba uno a uno. Es decir, ahí no había multitudes para predicar, le estaba predicando a uno. Dicen que más o menos cambiaban el guarda cada 6 horas, cada 4 horas. Lo encadenaban, estaba encadenado con un guarda. Imagínense lo que es que ir al baño tenía que ir con el guarda, que se acostaba tenía que estar con el guarda, estaba encadenado. Pero a Pablo no le importaba eso, él le predicaba a ellos, a uno estaba predicándoles. Estos militares sabían quién era Pablo, les predicaba. Hoy hay muchos predicadores hoy que están tal vez aburridos, decepcionados, porque no tienen a esas multitudes al frente para poderles predicar. Pablo, eso no le importaba si habían multitudes o no, él predicaba el evangelio. Número 3, la actitud de Pablo en la prisión provocó un despertar espiritual. Verso 14, vea lo que dice. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En sus prisiones, el apóstol Pablo era un ejemplo tan fuerte e impresionante que la mayoría de los hermanos también comenzaron a anunciar el nombre de Jesús. Imagínense esto, usted está en la cárcel. Si yo me imaginaba que estando en la cárcel, ¿qué haría? Probablemente estaría buscando abogados, a ver cómo sale. Y más estando en la cárcel siendo inocente. Probablemente está uno buscando a ver quién lo saque, está quejándose, llorando. Pablo no está haciendo eso, sino que las prisiones de él fueron un ejemplo para que los demás empezaran a hablar de Jesús. Hoy estamos en una situación difícil. Hoy el mundo entero está en una situación difícil. La actitud que tomemos ante esta crisis que estamos hoy pasando puede llevar frutos de bendición a muchos y para que muchos recobren ánimo. Hay muchas personas hoy en día que están afligidas en sus casas, pero la actitud que usted tome como creyente, como hijo de Dios, esa actitud puede hacer que muchos se levanten y empiecen a caminar y empiecen a glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Pablo no se preocupa por él. Él lo que quiere es que sepan de Jesús.
Hoy, a pesar de lo que está pasando, la iglesia no debe estar temerosa. La iglesia debe estar anunciando el evangelio, hablando de Cristo, hablando a tiempo y fuera de tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no se preocupaba por él lo que quería era que todo mundo conociera de Jesús. Voy a terminar con esto. La gran pregunta sería, ¿qué nos queda de este gran hombre de Dios? Yo digo que nos queda todo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos sus cartas. Tenemos su carta al alcance de nuestra mano. Hay mucha gente que está leyendo libros, otros libros y no leen la Biblia. Mi recomendación es leer la Biblia. Enfóquese en la palabra de Dios, llénese de la sabiduría de la palabra de Dios, porque esto te va a dar vida y vida en abundancia. La Biblia dice que en ella encontramos la vida eterna. Pablo fue tan efectivo que los mismos soldados pretorianos llevaron el evangelio, escuche hermano, hasta la casa del César. Eso usted lo encuentra en Filipenses 4:22. Dice que Pablo le predicaba a estos soldados y estos mismos soldados, seguro cuando tenían que entrar a la casa del César, predicaban el evangelio. Y aún en la casa del César, ahí cuando Pablo hace el saludo, dice, los saludan los hermanos de la casa de César. Qué terrible, qué tremendo, un hombre que en tiempos difíciles, aún en la cárcel, siempre está predicando el evangelio de Cristo. En este tiempo en que estamos, muchos están pidiendo a gritos que abran los templos para poder predicar la palabra de Dios. Pero Pablo nos enseña que sin importar la situación, se puede tener alegría en tiempos difíciles. Y vamos a tener una cita bíblica en Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19. Dice la palabra del Señor así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Vea lo que dice: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermanos, en este tiempo en que estamos difícil, tenemos que tener en claro que nada nos va a callar, que nada nos va a robar el gozo de predicar el evangelio, que aunque las iglesias o los templos están cerrados, tenemos toda la posibilidad para hablarle a todo el mundo. Yo siempre he dicho, no salgan a predicar, prediquen cuando salimos. Y todo el tiempo salimos. Tenemos la gran oportunidad de ir a la par de alguien en el bus, montar a alguien en el carro, que alguien nos visite, caminar con alguien en la calle. Tenemos la oportunidad para predicar ese evangelio de Cristo. Así que por hoy, Dios me lo bendiga mucho. Espero que hayan disfrutado de este tema y a ponerlo en práctica. Bendiciones.